una palabra para ti en este día. Quiero hablarte en este día del poder del soplo del Espíritu Santo. Yo quiero que hagas en Ezequiel, en el Antiguo Testamento, capítulo 37. Y hoy va a haber mover del Espíritu Santo. En este mensaje que Dios me ha dado, estoy orando para que el Señor se glorifique, sea exaltado, y que no sea una palabra más que recibimos, sino una palabra que de verdad nos cambie, nos transforme y nos permita ser lo que Él quiere que seamos. Amén. Ezequiel, Antiguo Testamento, versículos 1 al 14. Los hermanos si quieren, o aquellos que conocen dónde están los libros, pueden ayudar a los hermanos a encontrarlo. Así todos podemos ver lo que dice la bendita, preciosa, eterna, siempre viva palabra de Dios. Cuando lo va encontrando, le va dando un amén. Ezequiel 37, versículo 1. Dice la bendita, preciosa, eterna, siempre viva palabra de Dios. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero en ellos espíritu, no había espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo del hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos. Y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto profetiza y dile: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestro sepulcro y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Aleluya. Vamos a orar, incline su rostro. Padre Celestial, ayúdanos a entender esta palabra que tú nos das hoy para nuestras vidas. Querido Espíritu Santo, enséñanos y ayúdanos a ser un instrumento útil, donde podamos oír con atención tu palabra, guardarla y la podamos hacer en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice: amén. Bienvenido Espíritu Santo. Aleluya. Jesús también dijo en Juan capítulo 3, versículo 8:
El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Señor Jesús nos dice que no podemos controlar la obra del Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo obra de maneras imprevisibles o maneras incomprensibles. Así como ninguno de nosotros pudo controlar su nacimiento físico, tampoco puedes controlar tu nacimiento espiritual, porque es un regalo de Dios que nos da el Espíritu Santo. La bendita palabra de Dios nos habla en estos dos textos, estos dos pasajes que leímos, que Dios sopla. Y que cuando Dios sopla ese viento de su Espíritu, hay algo nuevo que Él va a hacer en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestra familia. Yo quiero que Dios sople y haga cosas nuevas en Emmanuel. Yo quiero que Dios sople y haga cosas nuevas en tu vida. En la Biblia, en Génesis capítulo 2, versículo 7, encontramos cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y dice la palabra que Él sopló en su nariz aliento de vida. Y entonces dice que el hombre fue un ser viviente. O sea que cuando forma al hombre, nos damos cuenta que son elementos químicos que constituyen nuestros cuerpos. Es decir, que nuestro cuerpo es una cáscara inanimada hasta que Dios le da vida. Le da aliento de vida. Cuando Dios retira ese aliento de nuestros cuerpos, estos cuerpos regresan una vez más de donde vinieron, al polvo. Por tanto, la vida y el valor del hombre provienen del Espíritu de Dios. Muchos se jactan de sus logros, de sus habilidades, de sus progresos, como si ellos fueran los originales o originarios de sus propias fuerzas. En cambio, otros se sienten inútiles porque sus habilidades no se destacan, sino que del Dios del universo es el que elige darnos ese regalo misterioso y milagroso de la vida. Por eso es que tú tienes que valorizar esa vida que Dios te ha dado. Amén. Dios sopló espíritu. Su presencia estuvo en el principio de la creación, porque la Biblia dice que todo estaba desordenado porque el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Job 33:4 dice Job: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Así que, ¿qué quiere decir esto? Que cuando Dios estaba haciendo al hombre, Él dio soplo de vida. Algunos comentaristas bíblicos dicen que la palabra que se usa para aliento de vida en su original hebreo está en plural. Quiere decir que nos dio aliento de vidas, no de vidas, sino de vidas. Es más que una vida. Y yo estoy de acuerdo con esos comentaristas, porque se está refiriendo a esa vida espiritual y a una vida natural. Dos vidas. Vida espiritual, vida natural. Es lo que Él impartió en el hombre. Por eso es que cuando Adán pecó, y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero tú dirás, Adán no está muerto, o no murió en ese momento. Pero sí estaba muerta su comunión con Dios.
se rompió esa coinonía, ese compañerismo, esa comunión que tenía con Dios, y por razón de su desobediencia fue echado del jardín del Edén. Y aunque él tenía aún vida en su cuerpo, iba a morir, iba a perecer eternamente. Por eso es que cuando alguien, oídos, da su vida a Jesucristo, es allí donde vuelve el Espíritu de Dios y le da vida espiritual al hombre. Y es cuando se dice que has nacido de nuevo, has vuelto a nacer en Cristo Jesús. Lo que quiero que tú sepas en este día es que cuando Dios sopla, es que Dios, recibe tu espíritu, va a hacer algo nuevo. Y ese algo nuevo tiene que ver con tu vida. Cuando el Espíritu Santo sopla, como sopló en el aposento alto que está registrado en el libro de los Hechos, capítulo 2, dice, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó, dice, toda la casa donde estaban sentados, y ahí fue el comienzo de algo nuevo. ¿Qué fue lo que comenzó allí en el libro de los Hechos? ¿Qué comenzó, mis hermanos? La iglesia neotestamentaria. Ahí comienza la iglesia de Jesucristo, cuando de repente vino ese estruendo como de viento recio que soplaba, dice, llenó toda la casa de los que allí estaban sentados, y fue el comienzo de la iglesia de Jesucristo. Es decir, que cuando el Señor sopló ese viento recio sobre esos discípulos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y a través de los tiempos y de la historia, la iglesia ha recibido un soplo del Espíritu Santo. En 1904, una pequeña iglesia presbiteriana allá en Gales, hubo 17 jóvenes, oídos jóvenes, que estaban reunidos. Y ahí hubo un soplo del Espíritu Santo y cayó sobre uno de los jóvenes llamado Evan Robert. Y eso en una semana, ese poder de Dios que transformó a ese joven y se esparció a los que estaban con él, se esparció por todo el país. Eso que aconteció en una pequeña iglesia, ese soplo de vida, les cambió la vida a ellos y a toda la ciudad de Gales. Al punto que la historia registra que se convirtieron cerca o más de 100,000 personas. Aleluya. Hubo un cambio total de vidas. La delincuencia mermó, cambió la manera de hablar. La gente ya no iba a las cantinas se cerraban, no tenían negocio, la gente fue prosperada, porque vino un soplo de Dios sobre la ciudad de Gales que los cambió. Y yo quiero que ese soplo de Dios venga sobre Chicago, venga sobre esta iglesia. En 1906 el Espíritu Santo comenzó a soplar en California, en una pequeña bodega donde había una capacidad para unas 300 personas, pero fue un soplo continuo sobre esa pequeña bodega donde iban y venían diferentes predicadores de todo el mundo, y venían y ministraban y recibían la administración y llevaban ese poder del Espíritu Santo y ese avivamiento a sus ciudades, y fue el comienzo del avivamiento más grande que hubo en la iglesia pentecostal, la calle Azusa. ¿Por qué le digo esto? Para que entiendan que cuando Dios sopla es porque Él quiere hacer algo nuevo. Cuando Dios sopla, Él va a hacer algo nuevo. Y si Él sopló sobre ellos en 1904 y sopló en 1906, ¿qué impide que Dios comience a soplar en este 2016?
porque Él quiere hacer cosas nuevas. Aleluya. Jesús dijo que el Espíritu Santo estaría con nosotros y en nosotros. Y lo que iba a hacer el Espíritu Santo es dar vida al creyente. Y estaría dando la evidencia de una nueva vida y de su poder. Es que cuando el Espíritu Santo sopla, hace nueva todas las cosas. Aunque este sea, como en el caso de Ezequiel, un valle de huesos secos. El soplo de Dios da vida a lo que está muerto. Dice la Escritura que leímos, una de ellas, que Ezequiel estaba frente a un valle de huesos secos. Y dice que el Señor lo paseó por ese valle y le mostró que esos huesos estaban secos, y dice, y secos en gran manera. Esos huesos secos representan la condición de muerte espiritual del pueblo de Israel. A lo mejor la iglesia está aparentando ser un montón de huesos secos, porque espiritualmente están muertos. No hay esperanza, no hay vitalidad, no hay acción, no hay servicio, no hay cambio. Pero de igual manera como Dios prometió restaurar a su nación, Él puede restaurar cualquier iglesia, por seca o por muerta que esté. Por eso no te rindas, ora y pide una renovación. Pide que Dios restaure tu vida, restaure tu esperanza. Es decir, que la iglesia debe orar para que Dios deposite en ella su Espíritu Santo. Dios sigue siendo Dios. El mundo cambia, los políticos cambian, la gente cambia, tú cambias, pero Dios no cambia. Él es inmutable, son sus atributos de Dios, y en sus atributos y en su decisión Dios no ha cambiado. Si obró, obra y seguirá obrando. Si Él sopló, estará soplando y seguirá soplando su poder sobre su iglesia, amén, para restaurarla y darle esperanza. Dios sigue siendo Dios, y Dios está obrando al llamar a su pueblo, para que su pueblo, su iglesia, oídos, vuelva a Él. Él quiere darle vida a una iglesia muerta, porque hay muchos creyentes, cristianos, que están muertos espiritualmente y moralmente están en decadencia. Y eso lo estamos viendo fuera de la iglesia, dentro de la iglesia y en todo el mundo. Hay una muerte espiritual, hay una decadencia moral, hay un temor, hay un montón de cosas. Es palpable cuando una iglesia está en decadencia. Es palpable cuando una iglesia está muriendo espiritualmente, porque se ve la falta de compromiso, se ve la falta de fidelidad, se ve la falta de servicio, y simplemente muchos cambiaron de religión y siguen viniendo a la iglesia. Ya quizás no se arrodillan, no se persignan, le cargan un libro negro llamado la Biblia, pero no cambian sus vidas. Siguen siendo religiosos y no mantienen una relación con Jesucristo, no mantienen una relación con el Padre, no mantienen una relación con el Espíritu Santo. Y como no hay esa relación, no hay compromiso, no hay fidelidad, no hay servicio.
Pero Dios nos va a dejar claro que así Él va a hacer algo como lo hizo con Ezequiel allá en el versículo 9. Él le dijo a Ezequiel: profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos. Aleluya. Y dice entonces: y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y dice Ezequiel 10: y profeticé como me había mandado. Y sucedió que entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies. Dice: un ejército grande en extremo. Y hoy, al igual que Ezequiel profetizó, sopla el Espíritu Santo de los 4 vientos y activa estos huesos secos en el nombre de Jesús. Activa tu iglesia y levanta un gran ejército en el nombre de Jesús. Aleluya. La visión que Dios le dio a Ezequiel era de un pueblo, dice ahí la Escritura, que había perdido la esperanza. Era un pueblo que estaba muerto espiritualmente. Pero Dios no lo dejó así. Él lo hizo vivir. Y cuando Él los hace vivir, es cuando el profeta comenzó a profetizar. Cuando el profeta comenzó a enviar la palabra que Dios le daba, dice la Biblia que los huesos comenzaron a juntarse, hueso con hueso, y aparecieron los tendones y la carne, y subió la piel y cubrió por encima de ellos. Y cuando profeticé, dice Ezequiel, como el Señor me ordenó, y dije: ven Espíritu de los 4 vientos, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Hice como el Señor me mandó, y dice: y entró, oídos, Espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies, y fueron un ejército grande en extremo. Aleluya. Hay poder en Jesús. Cuando ese soplo entre nuestras vidas nos levantará y seremos un gran ejército para Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Mira, este mensaje es para ti. Si has perdido la esperanza, si sientes que estás muriendo espiritualmente, si sientes que un paso hacia adelante y 3 hacia atrás, prepárate. Y dile a alguien: prepárate. Prepárate. Porque Dios va a soplar en este tiempo sobre ti, y cobrarás vida y te levantarás y será resucitado aquello que está muerto. Aleluya. Esa es la preciosa persona del Espíritu Santo, que está viniendo sobre su iglesia y viene para traer vida y vida en abundancia. Cuando Dios sopla, trae vida y cosas nuevas. En Génesis 2 trajo vida, sopló y trajo vida. Y en Ezequiel 37 sopló también y trajo vida, ¿verdad? Pero el soplo de Dios no solamente trae vida, sino que también trae bendición. Un ejemplo es cuando el pueblo de Israel se quejaba, ¿se acuerdan? Que comían solo maná del cielo, comida de príncipes. Pero ellos se saciaron y querían carne y comenzaron a protestar, y Dios se molestó con ellos. Pero entonces dice la Biblia, en Números capítulo 11, versículo 31, que vino un viento, oídos, de Jehová, un soplo de Dios, y trajo codornices del mar, y dice que lo dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. O sea, que una altura así de codornices. Aleluya. Fue algo grandioso, fue algo maravilloso lo que originó el viento de Jehová. Dice la Escritura que el pueblo
estuvo levantando todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente y recogieron codornices, y el que menos recogió 10 montones y las tendieron para sí a lo largo y alrededor del campamento. Aleluya. ¿Te das cuenta? Cuando Dios sopla, no solo te va a dar vida, sino que te va a dar bendición en sobreabundancia. Amén. ¿Lo crees? Es para ti. Es decir, que cuando Dios sopla, Él hace algo nuevo, algo diferente, te abre camino para que también seas libre de tus enemigos. Aleluya. Como lo hizo también con el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y venían a la tierra prometida, se encontraron enfrente de ellos con el Mar Rojo y no podían cruzarlo. Por detrás venían los egipcios, que venían a destruirlos, a acabar con sus vidas. Pero Moisés, que sabía quién era Dios, él dice lo que aconteció en su canto allá en Éxodo capítulo 15, los versículos 3 en adelante. Usted puede leerlo todo. Dice la palabra: echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el Mar Rojo. Los abismos los cubrieron. Descendieron, dice, a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Aleluya. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca. Y oídos, versículo 8. Y al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron, dice, en medio del mar. El enemigo había dicho: perseguiré y apresaré y repartiré despojo. Mi alma cesará de ellos, sacaré mi espada, lo destruiré de mi mano. Pero el versículo 10 dice: soplaste con tu viento, los cubrió el mar y se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová? Hermanos, Dios sopló con su viento, con su espíritu, y abrió el Mar Rojo, y ellos cruzaron en seco, y se cerró y aplastó a sus enemigos. ¿Qué quiere decir? Que cuando Dios sopla, nos abre el camino, pero también Dios aplasta a nuestros adversarios. Aleluya. Cuando el Espíritu Santo sopla sobre nuestras vidas, nos da entendimiento de sus promesas. Ciertamente, dice Job, hay espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente hace que él entienda. El apóstol Pablo nos dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 9: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quién? Para los que le aman. Y dice el versículo 10: pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿Por qué? Por el Espíritu. Porque el Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Aleluya. Yo creo que no podemos imaginar todo lo que Dios tiene reservado para nosotros en esta vida y en la eternidad. Él creará un cielo nuevo, una tierra nueva, y viviremos con Él, aleluya, para siempre. Mientras tanto, el Espíritu Santo nos consuela, el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos enseña, para que conozcamos el futuro maravilloso
y eterno que nos espera. Él nos da esperanza para seguir adelante en este